los que predicamos, más yo, tomo muchos apuntes, pero después apelamos a que el Espíritu Santo añada lo que Él quiere que ustedes oigan. Y como necesitamos ser perfeccionados, ser santificados, ser corregidos, sabemos que la palabra del Señor es la palabra orientadora, que nos recuerda lo que muchas veces por ahí ya hemos oído, pero que no hemos practicado, o que lo practicamos por un tiempo y después nos olvidamos. Y como sabemos que la palabra de Dios ha sido dada una vez, la recibieron los apóstoles y los profetas, dice la Escritura, y de ahí se terminó la revelación y nos basamos en esa palabra. Ayer creo que estaba leyendo la revistita esta de, ¿cómo se llama? La que repartimos, hoy domingo se reparte, Aposento Alto. Y estaba esa frase que a mí me impacta cada vez que la leo, cuando dicen, Juan en este caso, pero incluye a todos los demás compañeros de él, los apóstoles primeros, los discípulos, y dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que vuestra comunión sea con nosotros. Quizás no es tan textual, o nuestra comunión sea con ustedes, y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué tremenda palabra, a mí me impacta, ¿no? Porque dice, lo que yo les comunico juntamente con mis compañeros de milicia, los que hemos estado con Jesús, eso les anunciamos a ustedes, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y no queda en esa comunión nuestra con los apóstoles, sino que dice, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y su Hijo Jesucristo. Así que si yo recibo esa palabra transmitida por los apóstoles, tenemos comunión con ellos, los que han estado con Jesús, y tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y voy a tomar un texto allí en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17. Una enseñanza, un conocer, un entender. Pero antes les digo que va en comunión también con lo que en estas últimas prédicas hemos tenido acerca de la iglesia, la importancia de la iglesia. Y quiero también en esta exposición hablar de la importancia de la iglesia. Y cuando hablo importancia de la iglesia, la importancia, lo importante que somos el uno para con el otro. Porque ustedes saben, ¿no? Iglesia somos nosotros. Allá Pablo, hablándole a los efesios, les dice, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Estaba contento Pablo,
porque veía a los hermanos que andaban en fe y en amor. Y nosotros absorbamos esto para el presente. ¿Contento por qué estaba el apóstol? Por andar en fe y en amor. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿estoy andando en fe? ¿Hay amor en mí? No he dejado de dar gracias, dice, al recordarlos en mis oraciones. Y continúa diciendo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, ¿cómo lo tenía al Señor? ¿Cómo se refería al soberano? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso. Y entonces la reflexión es, me dirijo hacia Él, percibo ese sentir interior, ese anhelo de que yo entiendo que también les faltarían las palabras, pero se refiere de esa manera. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo me dirijo, orando a favor de ustedes, al Padre glorioso. Que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Estaba contento por ello, porque vivían en fe, porque tenían un amor y lo demostraban, dice ahí en la cita, por todos los santos. Pero no debían conformarse con eso. Pedía también para que les dé más espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que Pablo le comunica a los efesios dos aspectos de sus oraciones a favor de ellos. Uno es acción de gracias, da gracias, y otra es interceder por ellos, intercesión. Así que el verdadero sentido de la oración es la comunión con Dios, ¿no es cierto? Yo cuando oro tengo conciencia de que me estoy dirigiendo. Me gusta esta frase de Pablo, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre glorioso. El verdadero sentido de la oración es comunión con el Padre. En esa comunión nosotros le hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros. ¿Estás teniendo esa experiencia? ¿Esa conciencia? Oración, yo le hablo a Dios, pero también escucho lo que Él me dice. Dios también nos habla por su palabra revelada. También nos habla por el Espíritu a nuestro ser interior. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, básicamente hacemos dos cosas. Le damos
y también le pedimos. Le damos acciones de gracias como lo hemos estado haciendo. Le damos de nuestras alabanzas. Le expresamos nuestro amor hacia Él. Y vamos en mayor profundidad adorándole. También le adoramos. Pero también le pedimos. ¿Y qué le pedimos? Yo digo en primera instancia, ante nuestras imperfecciones, le pedimos perdón. Le confesamos nuestros pecados y le decimos, perdónanos, Señor. Intercedemos a favor de otros, como lo hemos estado haciendo desde las 9:30. Se nos ha incorporado Marta, me dice un día, yo quiero estar. Y allí está. Rogamos por los hermanos, por los que no conocen al Señor, por los gobernantes, por la sanidad de los enfermos, para que haya más obreros, porque la mies es mucha. Oramos por las misiones, por necesidades específicas y por todo aquello que interpretamos que es la voluntad de Dios. Pero aún hay más. Así como Pablo lo hizo, debemos incorporar en nuestras oraciones por revelación en el conocimiento de Él. Señor, quiero conocerte más. Yo te conozco por el testimonio de los que estuvieron con vos, por las Escrituras, al Dios hombre que anduvo entre los hombres. Pero vos ya estás a la diestra del Padre, sos el soberano, el que saliste de allí para estar entre los hombres, pero que volviste a tu lugar. El inconmensurable, el eterno, ¿qué palabra podríamos usar? El no poder escudriñar la magnitud de todo su ser, solamente lo que Él permitió que conociésemos, pero nos dejó la puerta abierta. Si le pedimos conforme a su voluntad, seremos complacidos. Y Pablo dice, pidamos de Él sabiduría para conocerle a Él. Creo que hay mucho más. Y le pedimos, quiero conocer. Hay cantos, ¿no? Quiero conocerte más. Pablo da gracia por los hermanos. El motivo de su agradecimiento es el haberse enterado que estaban firmes en el Señor, porque se manifestaba en ellos dos virtudes esenciales de la vida cristiana, básicas, no deben faltar en los cristianos, que son la fe y el amor. El apóstol se regocija al saber que los hermanos permanecen en la fe, porque se produjo en ellos el milagro, porque ahora creen que Jesús
es el Señor, es el Mesías, es el Cristo, el enviado del Padre, para que a través de Él tengamos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hemos entendido que Él es nuestro Salvador, que Él es Salvador del mundo, cuando el mundo se acerca a Él. La fe en el Señor Jesús es el principio, el fundamento de la nueva vida. También se regocijaba por el amor que demostraban por todos los santos, por todos los hermanos. El cual es el principal mandamiento de Cristo a sus discípulos. Cuando uno tiene eso en el corazón, nos visitó la semana pasada una hermana y hablábamos de estas cosas. El amor entre los hermanos. Y repito, es el principal mandamiento de Cristo a sus discípulos. Allí en San Juan capítulo 13, 34 y 35, para los que toman nota o quieren leerlo, de acuerdo a la nueva versión internacional, el Señor dice así: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y en esta breve cita, por 3 veces, por tercera vez, porque continúa diciendo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Primero, les doy este mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo es ese amor? Como yo les he amado, que se amen también ustedes los unos a los otros. Y acá viene algo a tener en cuenta. Como yo los he amado. ¿Cuál fue ese tan grande amor con el cual vos me amaste? Revelámelo, hacémelo entender, porque yo cuando entienda ese amor con el cual Él me amó y que no me pide menos, que de esa misma manera nos amemos los unos a los otros. Creo que se producirá un cambio en mi actitud, en mi respuesta hacia mi hermano, hacia mi hermana. Y va a ocurrir algo más, que si nos amamos con ese amor, la gente lo va a notar. Y de esa manera seremos reconocidos verdaderamente como sus discípulos. Nos falta, ¿no? Y tenía ganas de que cada uno, así como están uno al lado del otro, tomarle la mano a tu hermano y a tu hermana que tenés al lado y díganse mutuamente. Primero uno y después el otro. Jesús dice, Jesús dice que tenemos que amarnos el uno al otro, así como Él nos amó.
De este modo, no solamente aquí, pero que es una realidad también en nuestro andar cotidiano, todos sabrán que somos sus discípulos. Si realmente Cristo es nuestro Señor, este es el primer mandamiento que debemos obedecer. Es tremendo cuando los religiosos que se enfrentaban con Jesús muchas veces para tentarle, le preguntan: Señor, decime, ¿cuál es el más grande y mayor de los mandamientos? Ustedes lo saben, ¿no? Amarás al Señor con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a Él solo servirás. Pero no se queda ahí, está incompleto, porque sigue diciendo, y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el más importante. ¿Cuál? Amar a tu prójimo como a vos mismo. Es el primer mandato que debemos obedecer. Y el amor a todos los santos es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Si yo amo a mi hermano, si vos amás a tu hermano o hermana, es la evidencia en nosotros de que ahora somos hijos e hijas de Dios. Hemos pasado, dice la Escritura, de muerte porque somos nueva criatura a vida. Y lo declara así en San Juan 3, 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Y después es fuerte porque dice: el que no ama permanece en muerte. Y aún más fuerte, no lo digo yo, lo dice el apóstol: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Y continúa diciendo: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Leíamos antes cuando el apóstol decía: ruego por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y acá San Juan nos dice cómo es el amor que Cristo tiene, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Cómo lo practicamos nosotros? Así continúa diciendo: así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Y cómo es esto de entregar la vida por los hermanos? Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Alguno pensaría quizá en algo tan sublime e inalcanzable: el amor
de Dios y que el apóstol reclama de que debemos amarnos así como Él nos amó. Pero aquí lo hace posible para nosotros, práctico. Cristo entregó su vida por nosotros. Así es como manifestó su amor. ¿Y nosotros cómo es que damos nuestra vida? De esa manera. Si ves una necesidad, el amor hace que si está en nosotros, la debamos suplir. Si alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Pregunta. Y finaliza ese texto diciendo, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. No nos expresemos solamente el amor el uno para con el otro, sea en palabra, en hechos y en verdad. Ayer le comentaba a mi señora, tenemos un hijo que vive en el fondo de casa, unos 50 metros. Y cuando era chico y estaba con nosotros bajo nuestro techo paterno, y bueno, le decíamos, hace esto, hace aquello, hace lo otro, ¿no? Como es natural en toda familia, los papás gobernando a los chicos. Ahora él se casó, hace 1 año y pico. Sigue siendo nuestro nene, ¿no? Porque está entre nosotros, viene, se mete en la casa, tiene su casa allí. Y hace cosas que nos tenemos que contener. Porque hay unas sillas que nos regalaron de madera, por ejemplo, y no las entraron a la noche. Estaba a merced del rocío y digo, se va a estropear. Se van a estropear las sillas, es una lástima. Después el aparato para lavar el auto, que es eléctrico, lavaron el auto y lo dejaron tirado en el medio del campo. Y yo cuidadoso con las herramientas, sabiendo que si las cuido, las puedo usar para la próxima vuelta. Si no se cuidan, suenan. Y uno, por amor, se tiene que contener. No le dijimos nada, lo hablaba con Juanita y le digo, nosotros no somos así, de estar diciéndole, ya es otra familia, es una persona adulta, no se maneja como nosotros pensamos que debería manejarse. Y Dios nos hizo entender el amor hacia nuestro prójimo, de que aunque no se den las cosas como quisiéramos, las aceptamos. Seremos perjudicados en algunas cosas, pues esas cosas son en común. Las sillas son nuestras, él se la agarró de casa, se la llevó porque las necesitaba. El aparato para lavar el auto es en común allí. Dispuestos a perder, aceptar esa situación aunque no estemos de acuerdo. Y yo involucro el amor hacia mi prójimo. Ustedes saben lo que pasaría si es a la inversa. Si uno es rígido, quiere imponer.
Cuando el apóstol hace esta petición específica diciendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Revelación en el conocimiento de Él. La razón o la raíz de la palabra revelar es velo. Revelación es la acción de quitar el velo, algo que no veía. Revelar, sale el velo que no me permitía ver. Entonces lo que estaba encubierto por el velo ahora se ve claramente. Es entender el misterio de Cristo y de su iglesia, que ya fue revelado una vez y para siempre a los apóstoles y profetas del primer siglo. Pero como ahora lo entendemos, lo que nos queda es la sensibilidad de decir, esto todavía no lo estoy practicando y me propongo en ponerlo por obra. Es ser espirituales, es frenar los impulsos y designios humanos, carnales, naturales. Ese testimonio que les doy es muy simple, no nos costó mucho porque ya más o menos lo aprendimos. Por ahí el designio de la carne es decirle, vení, Daniel mío, hijo mío, nuestro. No dejes la silla ahí a la intemperie porque se va a pudrir, es de madera. No dejes ese aparato ahí porque, o quizá no se lo diga con tanta amabilidad. Tenemos que tomar dominio propio. Tenemos que ser espirituales, darle más importancia al ser humano, al amor hacia el prójimo que a las cosas perecederas. Porque tengamos en claro que esta revelación está registrada en el Nuevo Testamento y constituye el fundamento inmutable de la verdad de Dios para todos los siglos. Así que no tenemos que buscar gurúes que nos digan, lo tenemos en las Sagradas Escrituras, solamente cuando me introduzco en ella. Señor, revelame tu palabra, que sea mucho más que una lectura. Buscar las bendiciones que muchas veces decimos, Señor, háblame, porque necesito de ese bálsamo, de ese consuelo tuyo. También está la otra, de exhortación. Y Señor, revélamela. He oído más de una vez, pero es muy difícil poner por obra los requerimientos del Señor escritos allí. Por eso, revélame, Señor, cómo tengo que hacer, cómo lo aplico a mi vida. Comunión personal con Dios, comunión con los integrantes de la iglesia. De ahí la importancia de el juntarnos, esos grupitos en la semana, 2, 3, 4, 5, los que seamos, en una casa. Abrimos las Sagradas Escrituras, comentamos nuestras experiencias, oramos los unos por los otros para decir, 2 por lo menos, Señor, revelame
esta palabra, esta tu voluntad. Así que finalizo diciendo que para alcanzar la comprensión plena y cabal de esta revelación, de lo que es la iglesia, es necesaria la iluminación interior por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha de ser incluido. Señor, manifestate a mi vida, manifestate en este lugar, manifestate en la relación unos con otros. Espíritu Santo, mostrame qué tengo que hacer con tal o cual circunstancia. A esa persona que quiero alcanzar porque no te conoce, porque es rebelde, porque es alguien que se ha enfriado en la fe, porque es un pariente. Señor, ¿cómo tengo que actuar? Por eso, cuando ora el apóstol y dice específicamente que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Va más allá. Danos, Señor, espíritu de sabiduría. Revelame, quita el velo que todavía no me permite ver la grandeza de lo que es tu amor y que ese amor debe estar también en mí. Así que oremos en este sentido.